Bueno, segundo bloque de No Sonoras. Ya seguramente en breve sonará Génesis. Y lo tengo al señor Marcos Coleto, el linkeador. Así lo llaman en Vija de Regina, la perla del Valle. ¿Vija? Vija. Señor Marcos Coleto, ¿cómo está, Marquito? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vija. ¿Tanto tiempo puede? Qué lindo ver. Escuchame una cosa. Estuvimos hablando de Bárbara de los Chinos. Sí, varias cosas para decir. También estuvimos hablando de vos ¿Cuándo sin no? voz. La pregunta. También estuvimos hablando de vos sin voz. Primero. Sí. Dale, te bigote. escucho, Sergio. Te escucho. Que estuvimos hablando de vos sin voz también, fuera de aire. Sí, claro, por eso mismo. Estamos resalados. Dale. Primero, Dale. las chicas no, los chicos. Sí. Me trataron de vejestorio. ¿Cómo es eso que no escucho nada después de los 2000? Y sí, no te veo con un disco del 2008, por ejemplo. No, ¿cómo que no? Segundo y Refutale. principal. Mirá, con este look que me dejé el bigote solo parezco un fan de Banda Los Chinos. Claro. ¿Qué dije? Tenés un aire medio Martín Garabal, dije yo hoy. Sí, yo dije la provítola. Sí. No, sí, ayer pensé en Martín Garabal cuando lo vi en una publicación con el bigote, porque es un bigote medio polémico, no me quedó muy bien, quise hacer la prueba. Lo que Segundo. sí me dijeron en otros laburos, yo tuve 3 laburos en Buenos Aires cuando vivía allá, Sí. el apodo que me dijeron en los 3 laburos totalmente disímiles entre sí, era Rada. Radagast. Pero por La- Me acaba de los Está bien. bloquear. los Sí. ojos. No, de listo, hecho, ya cuando ella está. dijo Garabal, yo estaba pensando en Rada. ¿Viste? Pará. Y yo cuando estaba buscando a quién se parecía, En realidad estaba Radagast ahí, pero no lo encontré. Marquitos, No, sí, ¿Banda se de los parece. Chinos escuchaste? Banda Los Chinos, yo los escuché, yo los conocí por, no se pueden nombrar otras radios, ¿no? Sí, La radio sí. de Mario. La La radio radio de Mario. Guarda que te ¿saben echan. cuál es No, la no, radio? no te echan. La de la B corta. Guarda que te echan, no nombres porque te despide, te llega el telegrama. Si lo nombraste, te llega el Sí, telegrama. claro. Bueno, yo la conocí ahí, la conocí en el 2014, Claro. que Bueno. todavía no tenían el tema isla. O sea, los escuché mucho en ese Marcos es un momento. adelantado. Sí, siempre me gustan. ¿Te gusta? Sí, siempre me gustaron. Yo siempre los vi me de gustaron. teloneros de Miranda, así los conocí. Ok, bueno, pero no vamos a hablar de los Banda de los Chinos, otro día. Todavía. Hoy no. Es como que puso de moda ese sonido bien sobreproducido de los 80. Sí. Estaba totalmente lejano a sonar a una sala de ensayo bien terrenal, bien corrosiva. Pero te tiró los 80. Esos tecladitos de virus, viste, de la época de locura. Ah, ¿No bueno. ves que este chico es oro, este chico? Escúchame, Oro. ¿En dónde habíamos quedado este linkeador? Bueno, habíamos quedado el otro día con Sergio en la parte que conocemos todos, la de la batería, de Phil Collins. Ok, ya está, esa la sabemos, esa nota. La parte de Tyson. Pero mucha gente no conoce la cocina de cómo se generó todo eso, que en realidad nos habíamos ido con este dato de Gabriel. Gabriel, bueno, ex cantante de Genesis, que Phil Collins lo estaba reemplazando, no porque lo hayan llamado Phil Collins. Phil Collins ya era el baterista de la banda. Es muy raro eso, que pongan al baterista, encima petizo, antihéroe, totalmente del rock. Pelado. Pero tenía pinta de antihéroe. Hoy está de moda el que el cantante de una banda de rock sea antihéroe, pero en aquel momento no, tenía que ser un Mick Jagger, un Alice Cooper, un David Bowie en Ziggy Stardust, bien exponencial. Y nada, lo de Phil Collins se da por el timbre muy parecido a la voz, el que le hacía los coros. De hecho, Phil Collins canta una canción muy bonita en el disco Vendiendo Inglaterra por una Vibra, Selling England by the Pound, que se llama More Fool Me, que ya canta, ya es Phil Collins, que todavía no era el cantante, pero claro, cuando estaban audicionando cantantes, él les explicaba a los cantantes, che, es así esta parte, y todos se dieron cuenta, che, vos estás cantando mejor que todos los plomos que están viniendo a audicionar. Así que quedate con el puesto vos, ya está, animate. Bueno, y Gabriel se va, pero seguía como siendo amigo, sobre todo de Phil Collins, curiosamente. Entonces, cuando él hace ese disco, habíamos quedado en esa parte, ese disco Melt, del cual hablamos muchas veces, del año 80, es el disco, para que la gente que nos está escuchando tenga una identificación, que en la portada se le está derritiendo la mitad de la jeta, la mitad de la cara, porque esto era un disco que tenía que ver con los problemas mentales, con la psiquiatría, que fue algo que siempre lo inspiró mucho a Gabriel para componer, y que tenía que ver con una canción del álbum que se llama I Don't Remember, no recuerdo, que tenía que ver con que se le derretía parte del cerebro al tipo y no recordaba, y bueno, todo ese tipo de cosas que lo hacen con la gente de Hipnosis,
que Mika ha hablado mucho de Hipnosis, bueno, los tipos que hacen todas las portadas de Floyd y demás. Y nada, ese disco el tipo quiso que las baterías sean tocadas con justamente los cuerpos de tambor. La batería tiene el platillo, los platos, el hi-hat, no. El tipo aborrece los sonidos de lluvia en la batería, entonces quería que sea seco, duro y bien minimalista, ya poniendo las bases para una década como los 80, que ya el ritmo de las canciones iba a ser bien minimalista y en una sola cosa, que Charly García acá lo agarra muchísimo y la agarra en el momento, con Yendo de la Cama al Living, toda la etapa de los 80. Y claro, lo pone como baterista Phil Collins. Y Phil Collins se ve que era un pulpo tocando la batería, que manejaba los brazos para todos lados, parecía que tenía ¿Mejor 6 tocando brazos, la el batería pibe. o mejor cantando para vos, Marquitos? Phil Collins. Hay que elegir uno Baterista. de los dos. ¿Dónde lo pones? ¿En la Baterista. batería? Ok. Sí, intratable. Ok. 21 años en un disco como Nursery Crime de Genesis, es intratable como toca el pibe. Bueno, y nada, o sea, el tipo le dice, sí, venía a tocar la batería a mi disco, pero no vas a laburar mucho, en comparación a cómo venís laburando vos con las baterías. Las baterías van a ser tocadas solamente con los instrumentos de tambor, con el ton y con el redoblante. No vas a manejar las manos o los brazos para el costado. Y Phil Collins lo ha dicho en muchos documentarios o entrevistas. Se sabe que, o sea, es como que le sacás la seguridad al baterista, si le sacás los elementos del costado, los platillos y demás. Entonces, ahí había un ingeniero como Hugh Pagdan, un ingeniero muy jovencito, muy nerd, de anteojos, bueno, muy científico el pibe, que se ve en el desafío de hacer, cómo hacer que las baterías tengan presencia, vengan adelante, aún siendo tocadas con 2 cuerpos, o sea, con los cuerpos de tambor de la batería. Entonces, por medio de un proceso de ecualización, hace que las baterías sonaran como nunca porque innova o crea la reverb invertida. Y Phil Collins, vivo, dice, claro, esto el friki de Gabriel lo está llevando para un lugar muy artístico. Me gusta la radio, me gusta la música pop, me gusta Motown. Entonces el tipo dice, me voy a llevar a este pibe para sacarle el jugo al máximo con esto de la batería y así crear, bueno, lo que es In the Air Tonight ahí a los meses, que es la batería característica que todos conocemos, con la que abrían los boliches en aquel momento, que eso lo sé, no porque viví en el año 81, Claro, sino porque mi viejo me lo ha contado millones de veces, que está escuchando y le mandamos un saludo. ¿Es el tema más famoso de Collins? Sí. ¿Cómo? ¿Es el tema más famoso de Collins, In the Air Tonight? No lo tengo en Spotify, digo. Más Sí, escuchado. hay varios Sí, temas debe ser más famosos de escuchado. Collins, One More Susudio, Night. todo lo que hizo en los 80 es famoso. Sí. Está cantando Mica. Yo te hago todos los Sí, hay un sonidos. sonido de fondo que es Mika. Está cantando Mica. Hay Marquito. un meme increíble, perdón, Marcos, pero de In the Air Tonight, que es un ciervo que está como caminando. Está pasando como por un juego de niños en una plaza y se cae. Y cuando se cae hace ese ruido. Tu, 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 tu. Y después tipo, I'm feeling... Y lo echan ahí. Es excelente. Perdón, Marcos. Bueno, pero ese era muy feel, importante. eso se llama feel. Explicamos a la gente que por ahí no es música o por ahí no sabe. Ese rulo se llama feel de batería, que ese feel de batería le compra una mansión a Hugh Pagdan. Y al otro le compra a Phil Collins, le compra 2 mansiones por lo menos, y hace que lo empiece a llamar todo el mundo a Hugh Pagdan y se vuelve el productor e ingeniero más codiciado de la primera mitad de los 80. Entonces, eso, ¿por qué fue? ¿Por qué Gabriel quiso a ese pibe y demás? Porque en el año 78, pleno momento de punk, los jóvenes no viendo futuro, todo muy depre en Inglaterra, que es uno de los momentos de mayor pobreza, bueno, se apaga un poquito el enojo de los Sex Pistols, porque se separan los Pistols, viene la invasión tecnológica, los sintes, los productitos, y los pibes empiezan a ver, sí, que no hay futuro, que el enojo no sirve de nada, y se empiezan a angustiar cada vez más. Entonces aparece, bueno, el post-punk, la dark wave, Suicide and the Banshees, Show Division. Bueno, sale el disco debut de Suicide and the Banshees, una de las bandas preliminares fundamentales del dark, del gótico, año 78 de Scream. Y lo produce un irlandés como Steve Lillywhite. Steve Lillywhite es un pibe que hoy en día produce a Shakira, Juanes.
pero ha producido grandes cosas. Bueno, también Shakira es grandes cosas. Grandes obviamente. cosas. Depende. La atajaste rápido. Depende. Los dos primeros porque discos. quedaba Decilo. como que No seas en los 80 cobarde. produce- Los dos primeros sí. discos de Shakira, lo demás una poronga. Decilo. No le peguen No en el hace piso. falta. Que ahora está No, en el para mí piso. no, para mí no. Aparte lo hizo Rick Rubin y a donde vaya Rick Rubin yo lo banco. Ahí va. Rubin, porro y vino. Rubin Porro y vino. Como Olivo y Porro y vino, Rubin Porro y vino. Bueno, y acá le va a gustar este dato a Sergio, me parece, y a A vos ver. también, Fede, porque el tipo, Steve Lillywhite, que era un pibito que recién empezaba, tenía un problema y ha tenido un problema con las baterías. Tiene una obsesión con el sonido de las baterías e innova en esa producción de Scream, de ese disco debut de Suicide and the Banshees del año 78, innova con algo que va a tomar mucho el rock argentino en los 80 acá, Sumo, por ejemplo, en el disco Divididos por la Felicidad, Soda con Nada Personal, con el disco, ¿no? De que las baterías sean grabadas por cuerpo. O sea, no estaba el sampler, no estaba el loop. Claro. Era, bueno, dura 5 minutos la canción, 5 minutos la toma con el redoblante, después 5 minutos con el hi-hat. Pobre 5 batero. minutos. Todo por separado, claro, se volvían, Superman Troilo lo ha dicho cuando grabó Dios por la felicidad de Sumo, la tuvo que grabar así a la batería, casi se vuelve loco. Bueno, Charlie Alberti también lo hizo con Nada Personal, había una obsesión por el sonido de la batería. Bueno, al tipo le sale de primera porque la batería suena como nunca en ese disco, y eso lo ve una banda como XTC, una banda de New Wave, que era una de las nuevas banditas que tenía el sello Virgin. Entonces dicen, mirá el sonido de batería que sacó este mono con este disco de Suicide and the Banshees. Llamemos a este pibe. Virgin no gastaba tanta plata porque era una banda under, XTC. De hecho, eran muy amigos de Luca Prodan en aquel momento cuando Luca vivía en Inglaterra. Entonces dice, no le podemos dar tanto presupuesto a esta banda que no lo vale. Bueno, le dan al pibe, a Steve Lillywhite, pero después le dice Virgin, sí, estudio no les vamos a pagar, grábenlo en el estudio de Virgin, que se llama The Townhouse, y el ingeniero también, que sea un ingeniero de ahí, del estudio, cadete. ¿Quién era el ingeniero? Hugh Packard. Entonces, se encuentran con Steve Lillywhite, misma edad, mismos gustos, ya habían trabajado un poquito en alguna que otra producción, y con ese disco llamado de XTC, llamado Trans and Vice, muy famoso, los dos empiezan a armar ese dueto de producción con el cual empiezan a laburar, empiezan a membrar lo que sería el sonido de batería de la reverb invertida. Es esto que va a consolidar después que Chopin. Sale el disco, a Peter Gabriel le vuela la cabeza y dice, yo quiero ese dueto de producción y quiero ir a ese estudio. Y muchas veces hemos confundido que The Townhouse era un estudio de Gabriel, y no, era el estudio de Virgin Records, muy under, pero a partir de que lo usa una figura como Gabriel, el estudio se empieza a proyectar, se hace muy famoso, y bueno, obviamente llama a este dueto de producción, ahí hacen el disco Melt, y bueno, ahí Gabriel empieza a ir a The Townhouse, que hace todos los discos ahí, lo vuelve muy famoso al estudio. En ese disco Melt apadrina, refugia bajo su ala a alguien que ayer cumplió 63 años, que ahora se hizo muy famosa por Stranger Things, la serie más famosa de la historia, o por lo ¿La menos en canto? los últimos años. No te puedo permitir decir esa barbaridad al aire. ¿Canto la canción? No te puedo Bueno, permitir. una de las series más Ahí famosas. Ahí va, ahora sí. Escuchame una cosa. Tengo varias preguntas para hacerte. No sé si ya queda algún dato más. Un dato más. Kate Bush era la Claro, mujer. yo estaba cantando la dijo. canción. Sí. Este linkeador, las fuentes de este linkeador, ¿son algunos libros? ¿Es el web? ¿Es tu Un collage de cosas. Me gustaría saber qué libro, de dónde sale esta información, de qué libro hay que leer para... No, libros no. ¿Vos sabés qué libros no? Porque vos leés muchos Curiosidades. libros de música que te... Linkeos. Ok. Porque vos lees muchos libros de música para armar esta sección y para armar tu programa. No quiere Sí, develar. pero lamentablemente estos datos Estos de dos. libros no los he No encontrado. lo sabemos. Ok. Yo, O no los yo me tengo pregunto esos lo libros mismo, todavía. cuando lo escucho a Marcos hablando, yo digo, ¿cómo carajo Tiene tanta información. tiene tanta información de todo? Porque tiene un recorrido te sabe muy grande, sí. de productores, de discográficas, no es que sabe de Y la además, historia del si la artista. desvías un toque, le tirás una boludez desviándola y te la ataja como Su loco guacho. también. Escúchame, ¿tenés memoria para todo así, a este nivel? Sí, la verdad que sí. A Es veces una cagada sí, eso, boludo. memoria. Es un problema No, pero- eso. pero- Para el amor... Vos sabés que Con lo que la tenemos, vida vos sabés que los que privada, tenemos con memoria todo. Sí. tiene sus pros y sus contras como todo en la vida, pero los que tenemos memoria
somos nostálgicos por ahí. Ay, Ahí no, es el bigote, el bigote Lo vamos y yo que A las también... personas interesadas en No, invitar a salir es a Marcos, mucho. su número de teléfono es Sí, sí. 11. 11 Tiqui, cuando... tiqui, 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 tiqui. No, 11 no, chicos. No, empieza. característica 284. del sur. Claro, 289, ¿Cuál es? Lo piden, 228. lo piden- no, característica. lo piden a los comentarios y se lo ¿Cuál es la damos. característica? Claro. ¿Cuál es El la prefijo. característica? 2984. 298. Mirá, yo tengo una máxima también. Sí. Para mí, Phil Collins y Eros Ramazzotti son, Primos. sí, la misma persona. O primos, No, hermanos. no. ¿No? ¿Vos te Yo parece? toda mi infancia creía que eran la misma Con voz, persona. con el timbre, hay un timbre ahí. Puede ser, nunca lo había pensado. No, Hoy el no, catálogo no. de Virgin Records es de EMI. Sí. Lo miramos a Marcos como... No es de ¿Qué no, sabe? Pará. Sí, decime, Marquitos. No es de Emi, si Emi cerró. Bueno, entonces, Claro, ¿quién Emi lo la siguió quedó. comprando de La EMI? quedó bien. ¿Quién lo compró lo de EMI? Sony no. Sony es dueño de todo. Y seguro. Sí, No sabe, lo tiene agarraste, todo. lo ¿Qué hay? agarraste. Sony Warner, ¿no? Hoy son Sony Warner, Sergio. Y no más, ¿no? ¿Los más grandes? Sí, sí, Los sí. dos que están. Volviéndose loco en este momento. Marcos, decinos la verdad, tenés el Google abierto al lado, te estoy Los viendo demás mirar. son todos subsidiarias de esa No, dos. tengo unas capturas de pantalla, unos screenshots Claro. que me he hecho. Los demás son subsidiarias de Sony Warner. Y Sony Warner, me está faltando una. No, pues BMG estaba metido ahí con Ah, Sony BMG también. también, claro. No, Sony también. No, son todos Sony sí, Warner. No sé si queda alguien ahí. dando Grande así, no, después son todas subsidiarias. vueltas. Universal. Universal, Universal, mira. Universal. Sí. Universal Sí. tiene papoto. Bueno, pero ahí era muy chiquita, era una cosa re under, re punk, que de hecho tiene un poco que ver con Gabriel. Gabriel, viste que va Virgin. Eso es como allanar el éxito para Genesis. Y hay como un linkeo ahí que no es casual, porque el día que se inaugura Virgin, estamos en el año 79, el Sí. día que se inaugura Virgin, que es en el 73, 6 años antes, Sí. se inaugura justamente con la primera edición que hace el sello, que es publicar el disco Tubular Bells de Mike Oldfield, que es la banda sonora del Exorcista, la película de William Friedkin, la primera, del 73, La Origi. que no es casual, porque William Friedkin cuando saca la película se hace muy amigo de Peter Gabriel. Viste que él conoce Y las el disco que amistades. Eso me gusta. Él sabe quiénes eran amigos, en qué época, en qué bar tomaban el chupito. Es un montón. No, pero ¿sabes por qué? Porque si vas vos a la historia del último disco que hace Gabriel con Genesis, que es The Land Lies Stand on Broadway, del 74, que es una etapa maravillosa que hace Gnosis también, ese disco, que es todo de Gabriel, en realidad iba a ser como un disco que iba a ser él con William Friedkin, iba a ser una película con William Friedkin, y cuando ya estaban avanzando, Gabriel le dijo: che, William, se me van a poner re celosos los pibes de Genesis, así que mejor llevo todo este material a Genesis. Y me voy con este disco, me voy en la gloria, listo, y me separo. Fue así. ¿Pero por qué fue? Porque William Friedkin, esta amistad fue porque el tipo saca la película en el 73, El Exorcista, va un día a una disquería y se compra el Genesis Live, el disco Genesis Live del 73. Y en esa época Gabriel escribía textos en los interiores de los discos. Entonces lee el interior de la nota que había en ese disco en vivo de Genesis, William Friedkin, dice: che, qué bueno esto que escribe el pibe este, podríamos hacer algo, una historia basada en esto que escribió en este disco. Lo llama y empiezan a platicar, a intercambiar ideas. Y justamente, bueno, ahí es como que ya nos íbamos, porque la semana pasada habíamos dicho que en ese momento Collins, que iba al disco de Gabriel a tocar la batería, volvemos al principio, era porque Genesis había tomado su primer descanso en 10 años, porque se separó. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esa historia? Que Tuvo se que le va la mujer con a los rescatar a la hijos, mujer. él re- Claro. Y perdió. sí, Y perdió la dos. sí, él re triste. Se hizo toda esa millonario, cuestión. pero bueno, ¿qué vas? Y recién es que ahí, bueno, Phil se vuelve a encontrar con sus compañeros, obviamente, en estos estudios que les había recomendado Robert Plant de Zeppelin, donde habían grabado su último disco ahí, que eran los Polar Studios de Suecia, de Estocolmo, de ABBA, que hemos pasado por ahí en algún momento, y graban ese disco Duke, donde todas las canciones de Phil Collins, las pocas que llevó, hablan de su separación, sombrías, tristes, mal de amor, hecho mierda. estaba Phil Nostálgico Collins. como vos, nostálgico. Sí, Más estaba como, melancólico, sí, diría. una cosa así. Entonces, hasta que entra un día al estudio, viene el hombre que de ese me quiero comprar el libro en algún momento. ¿De quién?
que es el capo de Atlantic. ¿Se acuerdan el sello Atlantic Sí. que tenía todas las bandas, Zeppelin, AC/DC? Y es el pelado este que lo han personificado en varias películas, llamado Emmett Tergan, que era el capo del sello, que le publicaba los discos a Genesis en los Estados Unidos, y un día lo ve a Collins haciendo In the Air Tonight en el piano, por grabarla ahí con Genesis. Y el tipo este le dice, che, Phil, esa canción es linda, muy linda, pero no va con Genesis. ¿No te animás a hacer una carrera como solista? Ah, corta, tipo. ¿Este qué? Una carrera, no Fíjate. grabarla solo, tipo. Me parece que va más para tu solista, pero ¿a vos te parece que suena bien el nombre Phil Collins? Sí, suena de primera. Veía dólares el tipo en los ojos. Entonces, ahí es cuando, nada, ahí Phil recuerda al chico llamado Hugh Jackman que había conocido en el disco de Gabriel, y bueno, ya le sacan el jugo al máximo con la batería, ya se convierte, bueno, ahí Hugh Jackman empieza al toque que hace la batería, lo llama The Police, le dice, venite con nosotros a la isla de Montserrat, estudio de George Martin, productor de los Beatles, para grabar el disco Ghost in the Machine, que lo produce, va a producir también el Synchronicity, también ahí, bueno, ahí se vuelve el aliado se vuelve el secreto del éxito de Phil Collins, Hugh Jackman. Y ahí es cuando, que ya terminamos con esto, pues ya está, por eso en ese momento de estar en lo más alto, Phil Collins, su amigo Robert Plant, que estaba de capa caída, había perdido un hijo, había perdido a Led Zeppelin por la muerte del Bonzo, era el líder de la mejor banda de rock de los 70, se separa por la muerte del Bonzo, más la pérdida de un hijo, no sabía cómo encarar una carrera como solista. Año 81-82, hacía un año que se había separado Zeppelin. Y nada, su amigo Phil, que estaba haciendo el rey por esto de las baterías, le dice, che, ¿me ayudás justamente a encarar un poco? Bueno, entonces se lo llevan a la granja de Gales. ¿Se acuerdan que en la película Rapsodia Bohemia de Freddie, de Queen? Yo no la vi. ¿Vos la viste, Mica? Sí. Ok. Cuando están por grabar Rapsodia Bohemia se van a una granja, Sí. un estudio que se llama Rich Farm. Ahí es donde graban Rapsodia Bohemia, ahí va Robert Plant con Phil Collins, y Phil Collins le produce y toca las baterías en su primer disco, Pictures at 11, que es muy bueno, que es el único disco que saca Robert con el sello propio de Zeppelin, que ya cierra el toque, se llamaba Swanson Records. Bueno, ahí es donde habían grabado Queen, es el estudio también, en un momento sufre problemas financieros muy grosos, y el afamado productor John Leckie se acerca al estudio para grabar el tremendo disco debut de los Stone Roses, que se volvieron residentes para porque le dice, mirá, le dice John Leckie con esta banda, le dice, yo te ayudo a poner plata, pues necesito producir a esta banda, y el disco vende un montón, se vuelve un emblema para Inglaterra, y el estudio se levanta, y por eso ese estudio después lo va a usar Oasis, por ejemplo, para grabar sus primeros discos Pasó en los los 90. de Phil Maybe. Tremendo. Pasó a los 90, ¿viste? Llegó a los Tu 90. cara. Escuchame, Igual, Marquito. él dijo 2000, así tenés que irte a tu programa. Te hago una pregunta y te la dejo picando, no sé si me vas a responder ahora. Los 70 fueron, dijiste Led Zeppelin, para mí fueron mejor los Stones los 70, pero bueno, Upa. no importa. Nada, te lo dijo. Y los Stones lo que pasa es que estaban muy toxiqueados. Y ¿viste? bueno, no importa, Los fueron Stones, mejores. yo como fan de los Stones, te digo que la etapa fructífera viene hasta Shining Man Street, 72, y ahí son discos de Yonkis, hasta el año 78, Corta. Boys and Girls, y es otra etapa. Pero vos lo ves en Black and Blue de los Stones, y se desmayaban en escena, era un desastre. Bueno, pero. Rock and roll, papá, rock and roll. ¿Quién tocó ayer en Estocolmo? Led Zeppelin no tocó. Upa. Sí, claro. Universal se compró todo. Universal se compró. paró, se paró. Ah, Marquito, los Stones, viejo. Lo más No me grande corras, hay. que yo amo a los Stones, son mi banda. No me corras, papá. No te corro nunca, pero te pregunto, ¿viste? A mí no me gusta Zeppelin, lo voy a decir al aire, ya lo dije Ya lo varias dijiste veces. varias Lo veces. dijiste. Pero bueno. Ni Mira, Zeppelin no ni lo banda sabía. china. No, no, Tiene me varias banderas. no me gusta Nirvana Zeppelin. tampoco le gusta. ¿Eh? A mí Nirvana me tampoco. encanta la valentía de Fede, las cosas. Nirvana, que dice, La son valentía. tremendas. Por La favor. Valentía no le gusta el queso. Nirvana comparar. Nirvana es una bandita más. Nirvana, Zeppelin y el queso. Mirá. Sí. Y en ese orden. No, como le gustaba, yo como le gustaba Divididos y Sí. las guitarras, pensé que le gustaba No, no. Jimmy Page y No, compañía. No, usted. Yo estoy ahí con vos a veces, pero lo digo bajito yo. Bueno, amigos, los tengo vemos. que dejar. Vamos. Me tengo que Vaya, hacer la teletransportación, me tengo que ir. Vaya. Adiós. Un abrazo grande, Marquito. Solo para entendidos lo de la teletransportación. Ok.
Deja tu celular. Cerramos con Genesis, I Can't Dance y después vamos a bailar después, ¿no, Sergita? En tu sección. Pensé I que con Can't Dance. Que viste que baila así, Claro. ¿no? El video. Después Después bailamos vamos hasta. a bailar. Sí, bailamos cumbia cuarteto como Vamos loco. a bailar, vamos a Dale. bailar, así que vamos con eso. Thank